Y es ahí donde se halla la causa profunda de la inflación argentina, en la huida del peso hacia el dólar, buscando refugio en el dólar frente a la dilución esperada del valor del peso, que origina la depreciación del tipo de cambio y, por tanto, como síntoma, la subida de los precios internos a través de la importación. Pero los precios internos suben como consecuencia del encarecimiento de las importaciones porque el peso se ha depreciado frente al dólar. Y el peso se ha depreciado frente al dólar porque hay una huida desde el peso a los dólares. De ahí, por ejemplo, que el kirchnerismo impusiera el cepo cambiario para intentar frenar esa huida desde el peso hacia el dólar. ¿Y por qué había una huida del peso hacia el dólar? En España no hay una huida del euro al dólar, por ejemplo. ¿Por qué en Argentina había una huida del peso hacia el dólar? Pues por lo que ya hemos dicho, porque los argentinos anticiparon correctamente que el gobierno seguiría utilizando la creación de moneda para sufragar, para financiar un déficit financiero estructural y que la consecuencia de esa creación de moneda muy por encima de la demanda de moneda dentro de la Argentina generaría una inflación que socavaría el poder adquisitivo del peso. Consecuencia, huyes del peso y te refugias en el dólar, acelerando todavía más la dinámica inflacionista. Por tanto, Argentina estaba totalmente instalada en una espiral inflacionista autoalimentada de la que era tremendamente complicado escapar, salvo con un ancla de credibilidad. ¿Y cuál es esa ancla de credibilidad que permite, que posibilita que Argentina escape de la espiral inflacionista? Pues el superávit presupuestario que Cristina Fernández de Kirchner desprecia en su intervención. Porque decir que el gran problema monetario de la Argentina no es el déficit público, o decir que solo 3 países en el mundo, qué raritos son, cuentan a día de hoy con superávit público, Australia, Noruega o Dinamarca, aparte de que es mentira, hay más países en el mundo desarrollados y no desarrollados que tienen superávit público, por ejemplo, Irlanda, Suiza, Singapur o Taiwán, al margen de que es mentira, todo eso supone despreciar la capital importancia que el ancla del superávit público tiene para el Estado argentino. Y es que sí, es verdad que muchos otros estados a lo largo y ancho del planeta no tienen superávit público, pero es que no tienen la necesidad de tenerlo. La mayoría de estados, sobre todo desarrollados a lo largo y ancho del planeta, no sufren recurrentemente de hiperinflación o de impagos de sus títulos de deuda pública, y por tanto son capaces de colocar su deuda pública en los mercados para financiar sus déficits públicos, y eso les permite tener un cierto déficit público manejable, sostenible y no siempre inflacionista. Pero ese no es el caso de la Argentina. Argentina no puede colocar deuda pública en los mercados, Argentina tiene un déficit público enorme que solo es capaz de financiar imprimiendo moneda que no quieren sus ciudadanos, y por tanto, y en última instancia, Argentina solo puede convivir con el déficit público a través de la inflación galopante, una inflación galopante de la que ya han aprendido sus ciudadanos, porque algo de experiencia tienen a lo largo de las últimas décadas, y por tanto, en ausencia de superávit público, son muy conscientes de que esa inflación galopante no solo no va a desaparecer del panorama, sino que se va a autoagravar con el tiempo. Y por eso el déficit público sí es un problema enorme de la Argentina, y por eso el superávit presupuestario sí es fundamental para la Argentina. No necesariamente para otros estados que no tienen fama histórica de estados hiperinflacionarios e impagadores sistemáticos de su deuda, pero sí para la Argentina, que se ha ganado, entre otras cosas por la pésima gestión del kirchnerismo, que se ha ganado esa fama en los mercados. Y que el superávit presupuestario sea condición necesaria para la reconstrucción económica de la Argentina no equivale a decir que sea condición suficiente. Por supuesto, para que Argentina pueda volver a crecer, para que Argentina pueda volver a levantar la cabeza, incluso para que la Argentina pueda olvidarse estructuralmente de la inflación, hacen falta muchísimas otras cosas que haber alcanzado durante un trimestre un superávit presupuestario en términos de caja.
Eso es cierto, pero eso no es lo que está diciendo Cristina Fernández de Kirchner. Kirchner no está diciendo vamos en la buena dirección, pero apenas hemos dado un pasito en esa buena dirección. Lo que está diciendo es que Argentina va en la mala dirección, que Argentina no ha de priorizar el superávit, que ha de olvidarse, que ha de dejar de obsesionarse con la lucha contra el déficit. Pues bien, es justamente esa actitud fiscalmente irresponsable la que ha abocado con los gobiernos de esta señora a la Argentina donde está ahora mismo. Y puede que Cristina Fernández de Kirchner no entienda algo tan básico y tan elemental desde un punto de vista económico como lo anterior. Pero cuidado, lo que desde luego sí entiende Cristina Fernández de Kirchner desde un punto de vista político es que si las reformas de Javier Milei tienen éxito, si las reformas de Javier Milei consiguen estabilizar el valor de la moneda, es decir, acabar con la inflación y reanudar el crecimiento económico sostenido de la Argentina, lo que entiende perfectamente Cristina Fernández de Kirchner si sucede todo esto es que no volverá a tocar poder. Y por eso la prioridad número uno del kirchnerismo ahora mismo es lograr que Javier Milei fracase. Es decir, la prioridad ahora mismo del kirchnerismo no es ayudar a Javier Milei a que Argentina levante cabeza, a que Argentina se estabilice y vuelva a crecer. La prioridad ahora mismo del kirchnerismo es sabotear cualquier reforma exitosa de Javier Milei para hundir a la Argentina a una miseria aún superior a la actual, para intentar regresar al poder desde las cenizas generadas por el incendio que ellos están alimentando. Y es ahí donde se inserta la lógica política, que no económica, del mensaje de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que quiere es exacerbar los ánimos de una población argentina que ahora mismo está sufriendo un enorme sacrificio personal para preservar el superávit presupuestario. Quiere exacerbar los ánimos diciéndoles: todo ese sacrificio que estáis haciendo no vale para nada, porque el superávit no es necesario. Así que dejad de aguantar, dejad de sacrificaros, exigid que el gobierno vuelva a gastar a manos llenas, aún multiplicando el déficit público. Porque sabe que si la población termina doblándole el pulso a Javier Milei para que el gobierno de Milei vuelva a disparar el gasto, vuelva a disparar el déficit y vuelva a disparar la inflación, entonces el gobierno de Javier Milei estará muerto y sobre esa muerte Cristina Fernández de Kirchner volverá al poder.